volvemos entonces con el análisis internacional de Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? El miércoles pasado me dijiste preocupado. ¿Y este miércoles? Bueno, Alicia, hola. Contento. Contento de que por lo menos hasta esta fase el conflicto ha terminado. Esto se pudo haber prolongado durante bastante más tiempo y ciertamente es una buena noticia cuando un conflicto, los bombardeos, sobre todo lo que estaba padeciendo Irán, pero también Israel con todos los lanzamientos de cohetes. Bueno, esto es un alivio, es un respiro para las poblaciones y también para los respectivos gobiernos, porque estas guerras modernas, digamos, de alta tecnología, coheteriles, son extremadamente caras y porque son muy, muy caras, los arsenales de los cuales disponen los países son limitados, no son infinitos. Y Irán había agotado buena parte de su capacidad coheteril. Israel también, en cuanto a su domo de acero de defensa, también estaba comenzando a tener ciertos fallos, de manera que le vino muy bien. Estoy hablando de un punto de vista bélico, ciertamente de un punto de vista humanitario, es una gran cosa que el conflicto haya terminado y, bueno, ha quedado también, digamos, pasa lo que pasa después de todas las guerras, Alicia. Los dos bandos dicen, nos fue bien. Sí. Israel dice, mira, hemos demostrado nuestra total superioridad y hemos limitado, hemos retrasado de manera significativa el programa nuclear iraní y le hemos dado una lección. Y los iraníes dicen, nosotros somos los ganadores. Nos atacó la principal potencia del mundo, con su aliado Israel. Y aquí estamos, de pie, es el mismo gobierno. Sí, nos han hecho algún daño, pero lo principal es que la resistencia, nuestra capacidad de sobrevivir, sigue vigente. Por lo tanto, hoy día Irán e Israel se proclaman vencedores y esto ha pasado en todos los conflictos anteriores. Una vez que terminan las hostilidades, los dos se apresuran a decir, todos los bandos participantes, a cuál le fue mejor. Estos son como las elecciones, no las pierde nadie. Ahora, Raúl, ¿cuánta responsabilidad tiene Donald Trump en el fin de este conflicto? Yo creo que decisiva, porque Donald Trump siempre tuvo la palanca central. Este es un conflicto que lo inició Israel y lo terminó Israel. Y justamente Estados Unidos es el principal colaborador, el principal donante a la defensa israelí, el país que más recibe ayuda internacional de parte de Estados Unidos para la defensa es Israel. Israel no puede llevar adelante un conflicto prolongado sin el respaldo de Estados Unidos, incluso no solamente desde el punto de vista de venta de armamento, sino que inteligencia, sistemas satelitales que son fundamentales para la operación de cierto tipo de armamento, incluso para la aviación, de manera que Israel depende de manera superlativa de Estados Unidos. Y si Estados Unidos, como lo expresó Trump en una forma muy coloquial, con un garabato, sí, digamos, ¿no? Que no lo voy a repetir, pero llega a ese punto, yo creo que le mandó un mensaje muy claro a Israel que su paciencia había llegado a un límite, o acataban lo que él estaba planteando, o, bueno, los dejo a su suerte. Y claro, Israel no se podía permitir que esto, digamos, de pelear con Estados Unidos, y por otra parte, Irán fue un alivio. Irán ya estaba en las cuerdas. Ahora, Raúl, ¿cómo deberíamos mirar lo que ha hecho Donald Trump? ¿Como alguien que finalmente puso fin a este conflicto de 12 días de guerra, o como un presidente estadounidense que cede a lo que quiere Israel? Porque Benjamín Netanyahu desde hace años que quiere este conflicto con Irán y ningún presidente estadounidense había aprobado un ataque. Las dos cosas. Por un lado, Estados Unidos controla el Medio Oriente, siempre lo ha controlado, y Israel, hay una confluencia de intereses, pueden tener fricciones, y a veces las tienen, y pueden debatir sobre cuándo culminar el conflicto, cuándo es suficiente, pero la alianza entre Estados Unidos y Israel es muy sólida y es histórica. Y Israel, por ejemplo, es el único país que tiene acceso a las instalaciones de seguridad, a la CIA, y que tiene oficinas dentro de los edificios de la CIA en Estados Unidos. Es el único país que tiene esa relación tan estrecha con Estados Unidos. Por lo tanto,
pueden haber desacuerdos, y lo ha habido en el pasado. De hecho, en una oportunidad Israel bombardeó un buque de inteligencia que estaba interfiriendo o captando los mensajes del ejército israelí y bombardeó ese buque. Después pidió disculpas, dijo, no sabíamos, era una embarcación que se acercaba a nuestras costas, pero digamos, han habido incidentes severos. Sin embargo, todas estas situaciones son secundarias en relación a esta alianza muy fundamental que existe entre Israel y Estados Unidos, que además tiene ramificaciones domésticas en Estados Unidos. Hay un grupo, esto que se denominan los cristianos sionistas, en Estados Unidos, que son grupos evangélicos que, con la convicción de que El Salvador llegará a la tierra prometida, Israel, y sobre la base de esa convicción religiosa le dan un respaldo político al gobierno de Israel. De manera que acá se cruzan una serie de variables muy complejas y muy diversas. Quiero preguntarte por dos temas. Uno, el programa nuclear, y otro, el régimen iraní. Este programa nuclear, hasta ahora no tenemos certeza si es que Estados Unidos destruyó completamente estos 3 sitios nucleares que atacó. Pero mi pregunta, más allá de si los destruyó o no los destruyó, ¿este ataque a Irán puede implicar que quizás Irán ahora sí quiera hacer su arma nuclear para poder defenderse si es que esto pasa de nuevo? Las dos son interrogantes que no tienen respuesta inmediata. Por supuesto, nadie puede saber, salvo los iraníes quizá, cuál fue el daño que causaron los bombardeos. Estados Unidos ha mostrado fotos, pero son fotografías desde el espacio, sí. Claro, de manera que no nos dan una idea de qué es lo que ocurrió adentro, si las bombas realmente estallaron donde se presumía que debían hacerlo. Por lo tanto, eso es un interrogante y nadie ha podido clarificarlo. Ahora, yo supongo que hay que tomar en serio la evaluación de la inteligencia estadounidense, que dice que el daño no fue tan grande y que en algunos meses, como tú lo señalabas, Irán podría reconstituir su programa. Eso habrá que verlo. En cuanto a la situación política en Irán, bueno, en general, este tipo de ataques lo que hacen es unificar a la opinión pública tras el gobierno. Y muchas veces son gobiernos que son rechazados por un sector significativo de la población. Pero sería raro que en estos momentos surgiera un movimiento político con salida a las calles, con disputas, huelgas, paros, barricadas en Irán. Yo creo que los iraníes van a restañar sus heridas. Es un pueblo profundamente nacionalista, con una centenaria historia de integridad territorial, de defender su soberanía. Es un país que no ha sido invadido. Es decir, es un país soberano en el más amplio sentido de la palabra. Y la defensa de la soberanía para los iraníes ha sido siempre muy importante. De hecho, digamos, toda la historia desde Mossadegh, que fue el presidente que fue depuesto, y fue depuesto en los años 50 por querer nacionalizar el petróleo. Y eso fue el origen del gobierno del Shah, es decir, de imponer a la monarquía, que la impuso en buena medida entre Gran Bretaña y Estados Unidos, impusieron esa monarquía. Y bueno, ahora, paradojalmente, Israel propone que el hijo de este monarca del Shah sea una alternativa política y restaurar no necesariamente la monarquía, pero que él pueda ser el próximo gobernante. Y esto a mí me parece bastante ahistórico. Es decir, es como volver atrás la rueda del tiempo, pero demasiado atrás. Pero sobre esto se puede especular mucho. Nadie sabe ni qué pasó exactamente con el programa nuclear, ni cuál será el futuro político de Irán. ¿Tú crees, Raúl, que... Aunque, perdona, una cosa más. Dime. Yo creo que si tuviera que hacer una apuesta, y digo una apuesta... esto no pasa siempre. No pasa siempre. Yo creo que la tendencia va a ser a una radicalización del régimen iraní. Y que los sectores más nacionalistas, más duros, digamos, duros en sentido de enfrentar a Occidente, podrían tener hoy día una oportunidad. Porque van a alegar, y yo creo que este va a ser el argumento, van a decir, mira, hicimos concesiones, dijimos que estábamos dispuestos a renunciar a
algo que ellos nunca admitieron que estaban tratando de hacer, renunciar a la posibilidad de fabricar una bomba. ¿Cómo nos trataron? Bueno, nos han bombardeado, nos han hecho una guerra. Probemos por la otra vía, seamos duros y probablemente nos van a respetar más. Si hubiésemos tenido la bomba, no se habrían atrevido a atacarnos como nos atacaron. Y yo creo que eso es una posibilidad o una argumentación que va a estar presente en Irán. Es muy interesante lo que señalas, porque es cierto, no hay que olvidar que si bien Irán estaba en negociaciones por este programa nuclear con Estados Unidos, Israel no ha... Todos saben que tiene armas nucleares, pero Israel, no hay sanciones hacia Israel por tener armas nucleares. Entonces, ¿por qué Irán sí e Israel no? Bueno, Israel y Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia, India, Pakistán, hay muchos países que tienen, no tantos, pero hay por lo menos una decena de países que tienen armas atómicas y que lo han logrado, digamos, negociando. Todos ellos las iniciaron clandestinamente. También Israel lo hizo clandestinamente y lo hizo en combinación con Sudáfrica e hicieron, normalmente, los países que han desarrollado armas nucleares tienen que detonar alguna bomba. Tú no sabes que tienes la bomba hasta que la has detonado porque no tienes certeza de que va a funcionar. Es decir, una cosa es tener el esquema, los materiales, y otra es si te funciona el día que tú quieres que funcione. Bueno, por ejemplo, Israel hizo una detonación cerca de Sudáfrica en una isla desierta que fue denunciada además por Estados Unidos. De manera que en el caso de Irán, yo creo que la idea de contar con un arma atómica y perseverar en esto en forma absolutamente ahora va a ser en la clandestinidad total. Antes existía la posibilidad de imponer un control de Naciones Unidas. De hecho, parte de la disputa fue que cuando Trump se retiró de los acuerdos que se habían alcanzado con Irán, se perdió en parte el control del programa nuclear iraní. Lo lógico en estos momentos hubiese sido que se restableciera y que Naciones Unidas tomara control directo a través de cámaras, de inspectores, de visitas relámpagos inesperadas y que se mantuviera, digamos, un control efectivo sobre lo que está haciendo Irán. Si ahora Irán, como ha votado su parlamento, se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear y dice, lo que pase acá es asunto nuestro, ya pagamos un precio por esto, nadie nos va a controlar, bueno, va a ser mucho más difícil saber si tiene una bomba o no, si están trabajando. Y mucho de esto se puede hacer en forma clandestina. Raúl, ¿y cómo quedan ahora Israel y Estados Unidos? Israel por una parte porque dice que tuvieron, claro, ellos dicen que ganaron esta guerra, que eliminaron esta amenaza nuclear y la amenaza de misiles balísticos de Irán. Pero eso indica entonces que se van a enfocar en Gaza o que por ahora dejan de mirar a Irán pero lo siguen teniendo en mente. No, van a seguir atentos a Gaza, a Irán, a Siria, a Hezbollah, es decir, todos aquellos que Israel considera sus enemigos van a seguir siendo vigilados con la misma intensidad. Simplemente el nivel de confrontación en este momento es otro. Y tampoco podemos equiparar lo que representa Irán con lo que representa Hamás en Gaza, porque ni siquiera es todo Gaza, sí. Es simplemente a Hamás, que es una pequeña organización. Y acá hay, a propósito de esto, un elemento que es muy importante. Fíjate, Hamás ha resistido más de un año, vamos para los 2 años, de enfrentamiento contra el ejército israelí, siendo un grupo diminuto. Y eso lo que te demuestra es que las guerras, el mismo ejército, peleando en una guerra aérea contra Irán, logra éxitos importantes. Israel estableció absoluta supremacía aérea frente a Irán y no ha podido establecer, aunque tiene el dominio de la Franja de Gaza, todavía tiene una situación compleja donde expone miles de sus soldados. Y bueno, eso te demuestra que todo depende del tipo de guerra. Y cuando un ejército regular se tiene que enfrentar a fuerzas irregulares, la cosa cambia completamente. Digamos, de alguna manera, la campaña que libró Israel en Irán estuvo hecha a su medida. Exactamente lo que le convenía
al ejército de Israel golpear en forma brutal al contrincante sin que éste tenga casi ninguna posibilidad de respuesta. Bueno, ese es el ideal de cualquier Fuerza Armada. Y bueno, por eso también esto fue una oportunidad para Estados Unidos de que se involucra solo usando sus armas aéreas, pero claro, no manda tropas como lo hizo en Irak o en Afganistán. Exacto, exacto. Ahora, el problema con esto es que tú no puedes declarar ganada una guerra realmente mientras no hay una ocupación territorial. Si tú no ocupas y no vas directamente con tus fuerzas a estas centrales o a estos laboratorios nucleares en Irán, nunca vas a saber exactamente qué ocurrió. Puedes tener espionaje, pero digamos, sería distinto si el ejército israelí hubiese entrado directamente a esos lugares y todo aquello que sobrevivió lo dinamita y, digamos, termina con eso. Y por lo tanto, digamos, Irán nunca le van a poder clavar una bandera, una pica y decir esto está conquistado si no hay fuerzas terrestres. Ni Estados Unidos ni Israel tienen ningún apetito ni posibilidades, en el caso de Israel, de una ofensiva terrestre contra Irán. Por último, y se nos acaba el tiempo, Raúl, Donald Trump quiere el Premio Nobel de la Paz, lo ha dicho. Y más allá de lo chistoso que puede ser esto de todas maneras es un logro para Donald Trump el haber terminado con este conflicto, ¿no? Lo es, sin duda. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Pero en este momento sí, es un logro. Ahora, es un logro relativo, es un logro que, digamos, hubiese sido aún mejor desde el punto de vista teórico de un Premio Nobel de la Paz, que es Pakistán el que propone este premio, y lo propone Pakistán porque Trump tuvo una intervención y en cierta medida frenó a India y favoreció, o Pakistán se sintió favorecido por la intervención de Trump, entonces dice, le vamos a devolver el favor. Entonces, ¿por qué no nombrémoslo como candidato al premio Nobel? Pero sería muy prematuro entregar un premio Nobel, bueno, porque sí, como es la tradición, no solamente deberían entregárselo a Trump, también deberían entregárselo al Ayatollah, claro, y a Netanyahu. Los tres, porque los tres intervinieron, es decir, no es que solo Trump lo hizo. Yo diría que Trump jugó un rol secundario. Normalmente se lo han dado a la OLP y a Israel, se lo han dado a los vietnamitas y a Estados Unidos por concluir la guerra, a los mandatarios respectivos, ¿no? Raúl Sor, muchas gracias por este análisis muy interesante. Chao, Liz, y ojalá siempre tengamos noticias más alentadoras como hoy día. Tal cual. Nosotros entonces llegamos al final de Conexión Global Prime, seguimos atentos a este conflicto y si quieren volver a revisar este capítulo ya lo pueden ver en nuestra página de YouTube. Que estén muy bien, muy buenas noches.